Siempre recordaba aquel viejo pedazo de tierra y naturaleza salvaje, un vestigio de la época de mis abuelos, envuelto en esa nostalgia espesa que parecía entrelazarse con el olor a tierra mojada, ese petricor profundo y penetrante, después de una tormenta de verano, y el susurro constante de las hojas de los eucaliptos danzando con el viento. La finca La Esperanza, como la habían bautizado en tiempos más prósperos, se había convertido en una herencia familiar, un legado de ladrillo y adobe. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 5,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Sin embargo, sin la presencia de mis abuelos, sin don Anselmo y doña Inés allí para iluminar las habitaciones con sus anécdotas interminables sobre la cosecha y sus risas que retumbaban como truenos lejanos pero amables, el lugar parecía haber perdido su alma, quedándose en un silencio sepulcral que dolía. Mis padres, absorbidos por la modernidad y el confort de la vida urbana, casi no pisaban el lugar. Para ellos, el campo era sinónimo de trabajo duro y pasado. Para mí, era un refugio. A veces, durante las cenas familiares de los domingos, mencionaban la idea de vender la propiedad, soltando la propuesta con una ligereza que me helaba la sangre, como si deshacerse de generaciones de historia fuera tan simple e indoloro como cambiar de coche. Pero yo, hija única, y quizás demasiado sentimental para mi propio bien, siempre me opuse con una vehemencia que sorprendía incluso a mí misma. Era como si vender la finca significara borrar un pedazo de mi ADN, amputar mi propia historia antes de terminar de escribirla. Fue entonces cuando llegué a un acuerdo con mi madre. Los fines de semana, prometí, iría yo misma a darle un poco de vida al lugar, que ahora parecía una postal del abandono. La maleza crecía arrogante devorando el jardín de rosas que mi abuela tanto amaba, y las telarañas colgaban de las vigas de la galería como cortinas de encaje grisáceo tejidas por el tiempo. Al principio, intenté convencer a mis amigas, convertirlo en un proyecto grupal, pero pronto me di cuenta de que aquella restauración era una cruzada solitaria. El proyecto se volvió algo íntimo, solo mío. Poco a poco, entre escoba y azada, comencé a sentir una conexión renovada con aquel espacio. Pero la realidad es terca. Yo sola no podía con todo. Como abogada en un bufete de prestigio en la capital, mi vida era una vorágine de compromisos, plazos judiciales ineludibles, audiencias interminables y un estrés crónico que se había alojado en mis hombros como una segunda piel. Durante la semana, apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para pensar en si el tejado del granero aguantaría otra lluvia. Fue entonces, por la recomendación insistente de doña Carmen, la vecina de la finca, colindante, que contraté a Julián. Julián era un hombre de la tierra, de piel curtida por el sol implacable del campo y manos grandes, callosas, mapas vivientes de años de trabajo duro. Tenía unos ojos color café profundo, de esos que parecen guardar secretos antiguos y observar el mundo con una paciencia que la gente de ciudad ha olvidado. Su postura era tranquila pero firme, como la de un roble antiguo, y traía consigo un aire de sabiduría silenciosa, esa que no se aprende en los libros, sino observando los ciclos de la luna y el comportamiento de las hormigas. Desde el primer día que pisó la propiedad, la transformación fue palpable. Julián no solo trabajaba, él dialogaba con el entorno. Cortaba la hierba alta con respeto, podaba los frutales con una delicadeza impresionante, casi quirúrgica, e incluso se encargaba de alimentar a las gallinas que yo había insistido en comprar, en un intento quijotesco de darle vida rural al paisaje. Había algo profundamente reconfortante en escuchar el cacareo de las aves por la mañana, un eco distante de mi infancia que me hacía sentir que el tiempo podía, de hecho, recuperarse. Un sábado por la tarde, el aire estaba pesado, cargado de esa electricidad estática que precede a las tormentas de verano. Yo intentaba organizar unas cajas viejas llenas de documentos y fotografías en la galería principal, cuando sentí una presión incómoda, punzante, en la boca del estómago. Tal vez fue el almuerzo, murmuré para mis adentros, masajeando mi vientre distraídamente,
tratando de disolver el nudo que se formaba allí. Me sentía hinchada, pesada, invadida por una letargia extraña que me incapacitaba para seguir con la tarea. Era esa mezcla de fatiga física y el estrés acumulado de la semana que finalmente me pasaba factura en cuanto bajaba la guardia. Suspiré, derrotada, y me dejé caer en la vieja mecedora de mimbre, que gimió bajo mi peso como quejándose de sus propios años. Cerré los ojos, intentando ignorar el malestar. Fue entonces cuando escuché pasos suaves sobre la madera crujiente. Abrí los ojos y vi a Julián. Apareció cargando su termo de agua caliente bajo el brazo y una taza de cerámica simple en la mano. Se detuvo al lado de la mesa rústica y ladeó la cabeza levemente, observándome con ese mirar atento que no juzgaba, solo comprendía. «Parece agotada, doña Clara», comentó. Su voz era calma y suave, con ese acento arrastrado y melodioso de la gente del interior, refrescante como una brisa leve. «¿Está todo bien?» «Tengo el estómago revuelto, un poco extraño», admití, haciendo una mueca de dolor involuntaria. «Creo que fue una mala digestión. O quizás es solo el cansancio de la ciudad que no me suelta». Él asintió despacio, pensativo, procesando la información como quien evalúa el clima antes de la siembra. Entonces, sonrió de lado. Era aquel tipo de sonrisa discreta, casi imperceptible, que ilumina los ojos antes de llegar a los labios. «Déjeme prepararle un té, una infusión». Mi abuela juraba por todos los santos que un buen yuyo es la solución para la mitad de los problemas de la vida, y para la otra mitad, el tiempo. Entonces, espero que esta sea una de esas mitades que se arreglan con hierbas, respondí, riendo por lo bajo, aunque la risa se cortó por una punzada en el abdomen. Hice un gesto vago con la mano, como quien dice, «Adelante, no tengo nada que perder. Vamos a ver si la sabiduría de su abuela funciona en una abogada escéptica». Julián desapareció por la puerta de la cocina y sus pasos firmes resonaron en el piso de madera, un sonido rítmico que me resultaba extrañamente familiar y seguro. Algunos minutos después, que aproveché para respirar el aire puro, volvió con una taza humeante. El vapor subía en espirales delicadas, capturando la luz dorada del atardecer. El aroma era intenso, herbal y cítrico a la vez. Inmediatamente hizo que mi nariz picara de curiosidad. «Es té de cedrón con un toque de Marsala», explicó él, entregándome la taza con un cuidado que contrastaba con sus manos rudas. «Lo recogí cerca del arroyo esta mañana». «¿En serio?», dije, arqueando una ceja mientras sostenía la taza caliente entre mis manos frías. El calor de la cerámica era un alivio inmediato. El vapor traía consigo un aroma terroso y fresco que parecía danzar en el aire. No sabía que esas plantas silvestres servían para algo más que decorar el campo. Julián sonrió con mayor amplitud esta vez, como si estuviera acostumbrado a sorprender a la gente de ciudad con el tesoro que crecía bajo sus pies. «Mi abuela decía que el cedrón es bendito para el estómago y para los nervios», explicó, apoyándose casualmente en la columna de madera de la galería, cruzando los pies con naturalidad. «Ayuda a calmar, a digerir las penas y la comida». «¿Digerir las penas?», pregunté, interesada. «A veces lo que nos cae pesado no es la comida, Clara, sino lo que no decimos», respondió él encogiéndose de hombros, como si aquella fuera una verdad simple y universal, algo tan obvio como que el sol sale por el este. «Está bien, acepto el diagnóstico», bromeé, soplando delicadamente la taza humeante antes de tomar un sorbo cuidadoso. «Pero advierto que si sabe a medicina, no me lo tomaré todo». El sabor era ligeramente amargo al principio, pero con un retrogusto a limonado y dulce que envolvía el paladar. Me hizo pensar instantáneamente en bosques húmedos y campos abiertos bajo el sol. No sabía a medicina de farmacia, sabía a naturaleza pura. No está nada mal», admití, mirándolo con una expresión de genuina sorpresa. «De hecho, es reconfortante. Lo importante es que le haga bien», respondió él con ese tono tranquilo que lo caracterizaba. Sus ojos oscuros brillaron levemente, y por un momento sentí como si él estuviera guardando un secreto, o tal vez simplemente disfrutando del hecho de que yo estaba empezando a confiar en él, a bajar mis barreras de abogada defensora. «Usted debería descansar más, si me permite el atrevimiento»,
Deberías trabajar con fitoterapia o medicina. Alternativa, comenté, sin poder evitar una sonrisa relajada, sintiendo cómo el calor de la infusión bajaba por mi pecho. Él rió por lo bajo, un sonido grave que resonó agradablemente en la galería. Creo que prefiero quedarme aquí cuidando de este lugar. La tierra es más agradecida que las personas, a veces. Miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle de la finca, como si pudiera ver el flujo de la savia en los árboles. Hay algo en el campo que cura el alma, ¿sabe? No cambiaría esta paz por nada del mundo. Lo observé por un momento, en silencio, pensando en cómo sus palabras reflejaban exactamente lo que yo venía sintiendo, pero no sabía expresar, desde que comencé a restaurar la finca. Era como si el lugar tuviera una magia propia, un genius loci, algo que iba más allá de las paredes viejas y los muebles empolvados. Y Julián, de alguna forma, era el intérprete de esa magia. ¿Aprendiste todo esto solo con tu abuela o hay algún chamán secreto en tu árbol genealógico?, pregunté, sintiéndome más ligera, y no solo por el té. Él cruzó los brazos, resaltando los músculos trabajados bajo su camisa de franela a cuadros, e inclinó la cabeza, considerando la pregunta con seriedad. Mi abuela fue la gran maestra, respondió, y su voz se cargó de una nostalgia suave. Pero creo que el resto vino de observar. La tierra enseña, Clara, si uno sabe escuchar. Cada hierba, cada planta, el viento cuando cambia de dirección, todo tiene algo que decir. Solo hay que prestar atención y dejar de correr un rato. Aquella respuesta me hizo detenerme por un instante. Su relación con la naturaleza era tan intrínseca, tan natural como respirar. Yo apenas podía recordar la última vez que había escuchado a alguien hablar con tanto cariño y respeto sobre algo tan simple como una planta. En mi mundo, todo era transaccional. Todo tenía un precio y un plazo. Aquí, todo tenía un ciclo. Nos quedamos allí, en un silencio cómodo, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Yo sentía el té calentando mi cuerpo, aliviando lentamente aquella presión incómoda en el estómago, deshaciendo el nudo, y de alguna forma también sentía algo más, algo que iba más allá del alivio físico, una especie de paz que se asentaba en mis huesos. Gracias, Julián, dije finalmente, mi voz sonando más suave y vulnerable de lo que pretendía. Por el té y por la compañía. Él me lanzó aquella mirada nuevamente, esa que parecía ver a través de mis defensas. Profesionales. No hay de qué, Clara, respondió simplemente. Estoy aquí para eso, para cuidar de lo que importa. Y por un breve momento, sentí que tal vez no se refería solo a la finca. En los días y semanas que siguieron, la finca pareció cobrar vida de una manera nueva, no solo por los cambios visibles, el jardín ahora exuberante, las tejas reparadas, las gallinas cacareando alegremente, sino también por algo más sutil, casi intangible, el aire, antes solo cargado de polvo y recuerdos, tristes, comenzaba a vibrar con una energía diferente. Cada encuentro casual en la galería o en los senderos del terreno hacía que nuestras conversaciones fluyeran con una naturalidad que me sorprendía. Julián no era un hombre de muchas palabras, es cierto, pero sus silencios no eran vacíos, estaban llenos de significado. Sabía exactamente cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente, una cualidad escasa en mi entorno habitual. Un día, mientras yo intentaba arreglar una vieja cerca de Minos, madera en el fondo de la propiedad, luchando con un martillo y unos clavos oxidados, él apareció inesperadamente. Se detuvo, apoyando una mano en un poste, y observó mi trabajo desmañado con una sonrisa discreta. ¿Necesita ayuda con eso? ¿O es una técnica nueva de carpintería abstracta? Bromeó. No sé si estoy lista para admitir la derrota, respondí, fingiendo concentración mientras intentaba encajar una tabla rebelde que se negaba a cooperar. Pero, ¿tal vez? Él rió, ese sonido grave que ya empezaba a ser mi música favorita. Usted es abogada, Clara. Defiende causas, gana juicios. Deje los martillos y los clavos para mí, cada uno con su arte. Tomó la herramienta de mis manos con suavidad, rozando mis dedos, y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran precisos, eficientes, económicos. Mientras él ajustaba la cerca, yo me senté en un tronco caído y lo observé, distraída por el ritmo calmo de su respiración
y la forma en que sus músculos se tensaban y relajaban bajo la camiseta de algodón gastada. «Haces que todo parezca tan fácil», comenté, casi para mí misma. «Parece que eres bueno en prácticamente todo lo que tocas». Él se detuvo por un momento, girándose hacia mí con una sonrisa ladeada, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Creo que solo soy bueno en las cosas simples, Clara, las cosas que no requieren mentir ni aparentar. Y para ser sincero, la vida no siempre fue fácil. El campo es duro, enseña a golpes a veces». Había una sombra en su mirada que me hizo querer preguntar más, indagar en su pasado, pero él volvió al trabajo rápidamente, como si prefiriera dejar esa parte de sí mismo guardada bajo llave por ahora. Las semanas pasaron y nuestra rutina se convirtió en una especie de danza tranquila. Yo llegaba a la finca los viernes por la noche, escapando del caos de la ciudad, y él siempre parecía saber exactamente dónde necesitaría ayuda, ya fuera cargando sacos de tierra, eligiendo qué muebles restaurar o simplemente preparando el fuego. A veces, pasábamos horas conversando sobre cosas aleatorias, historias de nuestros abuelos, sueños postergados. Otras veces, nos quedábamos en silencio, apreciando la presencia del otro mientras el atardecer caía sobre nosotros. Fue en una de esas tardes doradas cuando algo cambió. Estábamos sentados a la sombra de los viejos sauces, cerca del arroyo. Julián estaba recostado sobre los codos, mirando al cielo a través de las ramas, masticando una brizna de pasto. Había algo en su expresión, una mezcla de paz y melancolía, que me hizo sentir extrañamente vulnerable. ¿No te sientes solo aquí durante la semana?, pregunté, rompiendo el silencio sin planearlo realmente. Quiero decir, sé que amas este lugar, la naturaleza, pero es mucho silencio para una sola persona. Él tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave, reflexiva, casi un susurro que se confundía con el viento. A veces sí, la soledad es una compañera fiel, pero fría. Sin embargo, me di cuenta de que si no es una compañía que realmente valga la pena, que entienda el lenguaje de este lugar, prefiero estar solo. Donde hay tierra, hay raíz, y a mí me gustan mis raíces. Lo miré fijamente, sintiendo que algo se agitaba dentro de mi pecho, una emoción que llevaba tiempo negando. ¿Y si apareciera alguien que quisiera mostrarte que tal vez valga la pena intentar compartir esas raíces? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Julián se giró lentamente hacia mí. Sus ojos oscuros encontraron los míos con una intensidad que me hizo contener la respiración. Ya no había barreras, ni bromas, ni «Doña Clara». «Depende de quién fuera esa persona», respondió, su voz aún más baja, ronca. «Depende de si esa persona está dispuesta a mancharse las manos de tierra». El aire entre nosotros pareció cambiar, volverse denso, eléctrico. Yo desvié la mirada, sintiendo el rubor subir por mi cuello, una reacción adolescente que no podía controlar. Él se acercó un poco más, su mano buscando la mía sobre la hierba, cubriéndola con una calidez firme y callosa. «Clara», dijo mi nombre como si fuera algo sagrado, con un tono casi reverente. Yo no soy hombre de muchas palabras bonitas, de esos que recitan poemas, pero... No terminó la frase. No hizo falta. Se inclinó lentamente hacia mí, dándome todo el tiempo del mundo para alejarme si quisiera, pero no lo hice. En el momento en que sus labios tocaron los míos, fue como si el mundo se detuviera, el viento en los árboles, el canto de los grillos, la sensación del suelo bajo nosotros. Todo se disolvió, dejando solo aquel beso. Fue suave, tímido al principio, con sabor a mate y a tarde de campo, pero lleno de promesas silenciosas. En los días siguientes, la atmósfera en la finca cambió de manera irrevocable. El lugar parecía brillar. Cada mirada cruzada, cada roce accidental, hacía que mi corazón latiera desbocado. Julián seguía siendo el mismo hombre tranquilo y dedicado, pero ahora había una suavidad nueva en sus gestos hacia mí. Era como si estuviera sosteniendo algo frágil y precioso entre sus manos, algo que no quería arriesgarse a romper. Yo también lo sentía. Dejé de preocuparme por los correos electrónicos del bufete, por las llamadas perdidas. Prefería dejar que las cosas fluyeran naturalmente, como el agua del arroyo. Una noche, algunas semanas después, tras cenar juntos en la cocina,
Le pedí que me hiciera compañía para encender la chimenea de la sala principal. El otoño estaba llegando y las noches se volvían frescas. Él asintió lentamente. Mientras él acomodaba los leños con maestría, fui a la cocina y preparé 2 tazas de té, esta vez de manzanilla y miel, porque sabía que a él le gustaba lo dulce por las noches. Cuando volví a la sala, el fuego ya crepitaba alegremente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera y piedra. Me senté a su lado en la alfombra. Era confortable, íntimo. Bebí un sorbo del té, sintiendo el calor expandirse por mi cuerpo mientras observaba el fuego, hipnótico. Lo abracé, apoyando mi cabeza en su hombro sólido, y cerré los ojos por un momento, respirando su aroma a madera y aire libre. Cuando los abrí nuevamente, nuestros ojos se encontraron. Podía ver en los suyos algo que no necesitaba explicación legal, ni contrato firmado. Lentamente, él pasó un brazo alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia sí. «Yo no soy bueno haciendo planes a largo plazo, Clara», murmuró contra mi cabello. «El campo me enseñó que uno siembra y espera, pero sé que quiero estar aquí, contigo, viendo pasar las estaciones». Sus palabras fueron más sinceras y valiosas que cualquier promesa que hubiera escuchado en la ciudad. No hubo dudas, ni miedos, solo la certeza de 2 soledades que se habían encontrado y decidido acompañarse. Era como si un peso enorme se hubiera deshecho de mis espaldas. No necesitábamos fingir, podíamos simplemente ser. Allí, en ese espacio simple lleno de memorias de mis antepasados, estábamos construyendo nuevas historias, echando nuestras propias raíces, tan profundas y resistentes como las de los viejos eucaliptos que montaban guardia afuera, bajo la luz de las estrellas. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta. Y un beso muy fuerte. Amén. Adiós.